La soledad puede ser nuestra peor enemiga, aunque también posibilita grandes aprendizajes de la vida. Yo me he sentido casi siempre muy solo, y no porque no hubieran personas alrededor mío, pues no estaba aislado socialmente, sino porque no sentía una conexión con quien tenía cerca. Hablo sobre todo de mi adolescencia y parte de mi juventud, justo cuando mi identidad se estaba formando. En este vídeo quisiera compartir lo que hubiese agradecido escuchar cuando más solo me sentí. Complementando con mi mirada, también me basaré en investigaciones rigurosas acerca de la soledad, lo cual pues va a ayudar un poquito también a que lo que explique aquí pues pueda generalizarse y pueda ayudar al máximo de gente. Primero quisiera definir qué es la soledad, y es una emoción muy humana que resulta de sentir un vacío de contacto con los demás. Es una emoción que refleja el anhelo de querer gozar de relaciones sociales satisfactorias. Ello implica tristeza, implica un sentimiento de pérdida o ausencia de algo que sentimos que necesitamos. Hay muchos grados de soledad, hay quien la siente puntualmente, hay quien la siente permanentemente, hay quien lo siente como algo leve, hay quien lo siente como algo que le atormenta, hay quien lo siente como algo que elige y controla, en cambio otros lo viven forzosamente, lo cual es la peor, digamos, de las situaciones. Tampoco quiero romantizar la soledad, pues hay evidencia de sus efectos perjudiciales en cuanto a menor bienestar, menor salud mental y menor salud física. Por desgracia, en la sociedad en la que estamos cada vez nos sentimos más solos, así lo reflejan las estadísticas, y no sé si será por el individualismo, el narcisismo imperante, o bien por la desconexión que tenemos con lo corporal, la desconexión que tenemos a la hora de relacionarnos sin contacto físico, sin cercanía, sin familiaridad, no lo sé. Cuando yo viví mi mayor sentimiento de soledad, yo no comprendía mi mundo emocional, los pensamientos que tenía acerca de lo que sentía, de quién era, de lo que necesitaba. Todos estos pensamientos eran casi todos, yo creo que equivocados, incluso disfuncionales. Es por ello que en este vídeo también pretendo hacer una interpretación correcta que ayude. Pues ahora está de moda algunas ideas acerca de la soledad que creo que son potencialmente peligrosas si no se matizan o se ponen en contexto. Por ejemplo, seguro que muchos habréis escuchado que la soledad es algo bueno porque te permite conectar contigo mismo. No voy a negar que estoy muy de acuerdo, no obstante, hay un pero muy grande, y es que esto no significa que la soledad no implique riesgos. Esto no implica que nuestra naturaleza no sea principalmente social. Entonces sí que estaría de acuerdo con la idea de la solitud, entendida como tiempo que pasamos con nosotros mismos, tiempo que pasamos con nosotros para saber quiénes somos, para disfrutar de quiénes somos, para conectar con lo que nos gusta. En este sentido, la soledad nos obliga a ser nosotros mismos sin una mirada que nos influencie. Nos permite ser sin tener que demostrar nada a nadie, sin tener que adaptar nuestro comportamiento a lo que otros esperarían. En la soledad podemos hacer todo aquello que no haríamos por vergüenza u otra razón. Y en el mejor de los casos nos ayudará esta soledad a que cuando nos reencontremos con los demás sepamos qué nos gustaría compartir, que antes no hacíamos. Yo, por ejemplo, cuando era adolescente, con algunos de mis amigos no me atreví a mostrar mi lado más motivado, entusiasta, porque era interpretado como algo soberbio, como de sobrado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues me lo tenía que reprimir. Me lo tenía que reprimir porque no quería ser rechazado o marginado. Así que ocultaba una parte de mí. Pero luego, por suerte, en otra época de mi vida, me alisté en el ejército y me alejé de todos esos entornos sociales, y en mis ratos libres pude pasar largos tiempos en soledad.
y ahí me di cuenta que nunca había sido tan feliz. Por fin podía ser yo, en mi caso pues era feliz pasándome el día vagando por las calles de Murcia, Alcalá de Henares, Madrid, buscando rincones llenos de belleza y magia para poder leer, escribir, escuchar música. Y bueno, yo en esa época leía filosofía, literatura, poesía, y tampoco no me quiero enrollar, pero quiero decir que estoy de acuerdo con que estar solo es muy importante. Muy importante para conocerte, muy importante para ser leal a uno mismo, pero no creo que sea verdad que esto garantice, por ejemplo, luego buenas relaciones sociales. Es cierto que a partir de entonces supe relacionarme con otros siendo yo mismo, y eso fue un tesoro, pero mis habilidades sociales me hacían incompetente socialmente. De hecho, cuando empecé a abrirme más a nivel social, incurría en un tipo de error a la hora de relacionarme muy grande, y es que pasé a imponer mis creencias, mis pensamientos, mis rutinas, etc. Creo que esto era tóxico y desconectaba a los demás de sí mismos. Había pasado de un extremo a otro, de vivir anulado a vivir anulando. Así pues, tuve problemas para salir de esa solitud, de esa soledad elegida, pues aunque bajaba de la montaña rebosante de mi yo, no tenía ni la más remota idea de cómo ser con el otro. Con el tiempo fui entendiendo que vivir con los otros supone entender que hay unas reglas sociales, que hay unas reglas que rigen cada contexto, donde se define cómo hay que saludar, cuándo hay que hablar, cuándo hay que callar, cuándo hablar de un tema, cuándo no. En mi caso, esto lo fui interiorizando a través de la apertura a los demás, a través de la empatía, que me hacía ponerme en el lugar de lo que el otro percibía de sí mismo, ¿no? de mí, del contexto. Esa empatía fue crucial. También fue un trabajo de apertura de corazón y de confianza, de apertura a sentir y a dar afecto y cariño por aquellas personas que tuve la suerte de conocer en esa época. Fue una época también de mejorar mis habilidades comunicativas, de desarrollar asertividad, capacidad de hacer sentir a los demás validados y respetados. Tampoco se trataba de volver a funcionar al 100% según el otro. O sea, no era volver a eso, no era adaptarme al entorno 100% porque estaríamos en las mismas que antes. Pero bueno, fui interiorizando que relacionarse requeriría algo más que vivir según yo, sino que suponía sincronizarse con el otro, sincronizarse con el entorno, había una normatividad, había un orden subyacente que actuaba como base rítmica y melódica para el danzar de lo social. También, ahora que me conocía, podía elegir entornos afines a mí, entornos donde encontraba personas con las que sentía mucha mayor armonía y conexión. En mi caso, en la Universidad de Filosofía fue un lugar donde conocí personas con las que disfrutaba especialmente, con las que conectaba especialmente, con las que podía ser yo. Pero eso no quita que tenía que adaptarme, escuchar, empatizar, conectar con otros, abrirme al no yo y, lo más importante, olvidarme de mí. En la era del autoconocimiento y el desarrollo personal nos pasamos de individualistas y egocéntricos, nos negamos a ceder un milímetro de nuestro ser, y ello lo hacemos a costa de los demás. Pues bien, yo pienso que conocerse y ser uno mismo también es ser con el otro. Nuestro ser no acaba en el yo, sino en el mundo, incluso más allá. De hecho, gracias a los otros conocemos esas diferentes facetas que conforman nuestro yo, porque el yo incluye al tú, al nosotros, a la humanidad. Así pues, recapitulando, yo creo que podemos diferenciar tres fases donde, a ver, cada uno pues ya verá dónde está, dónde tiene más problemas o qué trabajo tiene pendiente. Tres fases, ¿no? Por tanto, primera fase, cuando estamos rodeados de personas con quien no somos nosotros mismos, un momento, un lugar o una fase de sufrimiento y desconexión con uno mismo y también con los otros.
Luego una segunda fase, que sería como la consecuencia o el paso natural para poder desestancarnos de lo que era la primera fase en la que estábamos desconectados de nosotros mismos, pues en esta segunda fase lo que ocurriría es que pasaríamos mucho tiempo solos, pero como algo elegido, como una forma de conectar con nosotros mismos, como una fase en la que llegamos a disfrutar de nuestra propia compañía. Esto además tendría pues muchos beneficios, ¿no? Porque nos permitiría conocernos, desarrollar nuestra propia mirada, ser creativos, genuinos. También nos ayudaría a no estar en relaciones de pareja por estar, por evitar estar solos. O sea que en esta segunda fase aprendemos a estar solos. Por lo tanto, ya no estamos obligados a compañías solo porque sí, porque toca, porque el dolor de la soledad pues no lo aguantamos. Entonces, esta segunda fase muy necesaria y muy beneficiosa, por lo tanto. Luego una tercera fase, que por lo tanto implica dejar atrás lo que acabo de decir, o sea, que lo que había explicado en la segunda fase de pasar mucho tiempo solos, etcétera, sería algo temporal, sería algo transitorio. ¿De acuerdo? Entonces, en esta tercera fase, que no he explicado todavía, aquí estamos conectados con nosotros mismos y nos abrimos al mundo, nos abrimos socialmente, nos abrimos a los demás. Es momento de desarrollo de habilidades sociales que nos permiten ese conectar con los otros desde la fidelidad o desde la integridad de no dejar de ser quienes somos. Y además esto no excluye necesariamente que nos olvidamos de pasar ahora ya tiempo solos. O sea, en la tercera fase incluye o permite que hayan momentos de soledad, pero ya no es lo que predomina. ¿Vale? Entonces, estas son las tres fases, no sé qué os parece, o si identificáis en qué fase estáis. Por supuesto, se puede discutir, ¿no? Aquí podríamos incluso hablar de puntos intermedios, de estar en una fase, pero tener quizá alguna cosita pendiente en una fase anterior, aunque estuviésemos más porcentaje de nuestro ser en la fase 3 y no tanto en la 2 o lo que fuera, ¿no? Tampoco no excluye que si estamos en la fase 1 no estemos ya desarrollando habilidades sociales, ¿no? Que parece que aquí en la fase 3 es el momento en que empezamos a saber hablar, saber escuchar, saber... No, obviamente podemos esto ya tenerlo antes por educación, porque nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra personalidad tiende a la sociabilidad, ¿no? Siendo competentes con facilidad. No entro en todas las diferencias entre personas, no entro en cada caso particular, pero espero que queden claro estas tres fases. Un poquito con todo lo que hemos estado hablando, para acabar este vídeo me gustaría, a ver, ¿qué podemos hacer para no sentirnos tan solos, ¿no? En el caso de que queramos dejar de estar solos, ¿no? A lo dicho anteriormente, quisiera añadir 6 consejos. Un primer consejo, y que se basa en la evidencia científica, y es que algo muy efectivo para mejorar nuestra vida social es hacer todo un trabajo de revisión de cómo interpretamos el contacto con el otro, ¿no? El momento en el que hemos interactuado con otro, o sea, la naturaleza de nuestras interacciones sociales, cómo lo hemos interpretado. Las personas que sienten más soledad suelen ser las que peor procesan lo que ocurre cuando interaccionan. Por ejemplo, quizás tenemos tendencia a interpretar en un sentido hostil y ofensivo lo que simplemente fue una frase sin importancia. Un segundo consejo, ya lo habíamos dicho respecto a la fase 2, es que es conveniente un proceso de autoconocimiento que posibilite luego, en la fase 3, encontrar entornos y gente afín. Para ello es importante no tener miedo a hacer cambios, no tener miedo a la experiencia de la novedad. Es decir, primero se trata de, a ver, ¿qué es lo que haces cuando estás solo? ¿Qué es lo que haces cuando estás solo y eso te llena? Y luego es buscar entornos donde se aprenda o donde se haga eso que te gusta hacer solo, sea por un curso, sea por eventos sociales como congresos, charlas o lo que sea. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la psicología, el arte, la espiritualidad, y muchos de mis amigos los he conocido dentro de ambientes afines
como universidades, exposiciones artísticas, fiestas pues, del tipo, ¿no? Etc. Luego un tercer consejo es pedir apoyo social a la familia, pedir apoyo o a profesionales de la psicología. Es de valientes reconocer un problema que nos supera. Es de valientes afrontar la solución con ayuda de otras personas. Es valiente reconocer nuestra vulnerabilidad. Ya decía que estamos en la sociedad del yo puedo con todo o no necesito nada de nadie, en la sociedad de la independencia, del desapego y la máxima autonomía. Reconocer, necesitar ayuda del otro es un paso simbólico, casi un acto psicomágico para dirigirnos hacia lo que necesitamos, que es a los demás. Necesitamos de los demás para ser nosotros mismos. De eso estamos hablando. Con la ayuda de un especialista podemos avanzar mucho y así trabajar la autoestima. Por ejemplo, pues si no nos amamos, eso no hará creer que merezcamos amor. Es fundamental trabajar los miedos, el miedo al rechazo, a hacer el ridículo, lo que sea. Es primordial desarrollar la capacidad de confiar en los demás, en la buena fe y calidad de las personas que abundan en el mundo. Esto lo digo porque, como había dicho hace un momento, puedes saber qué tipo de personas o qué tipo de entornos son afines a ti, pero si tienes miedo a relacionarte con los demás, pues no te sirve de nada tener esa buena información de quién eres, con quién conectas, dónde encontrar esas personas. Necesitamos, por lo tanto, detectar todos los mecanismos de autosabotaje, todo aquello que nos hace pues, justificar el quedarnos aislados, regodeándonos en nuestra miseria, justificando así una situación que no estamos dispuestos a cambiar. Un cuarto consejo es que si hemos sido rechazados sistemáticamente, sería interesante saber por qué. Quizás nuestro comportamiento con los otros es mejorable y por ello es tan importante, como decía antes, el desarrollo de las habilidades sociales. Puede ser útil, por lo tanto, pedir feedback, ¿no? Pedir la opinión directa de personas con las que hayamos tenido problemas o podemos pedirlo de forma anónima, incluso con cuestionarios que enviemos a nuestros contactos o a través de una exploración también con psicólogos, con especialistas que puedan evaluar nuestras habilidades o los conflictos o los motivos de situaciones conflictivas o de rechazo o de lo que sea que nos haya motivado a preferir la soledad. Luego, un quinto consejo, un poquito más complejo, es que a mí me ha servido mucho aceptar mi humanidad. Y esto lo digo en dos sentidos. El primero, en el sentido de que somos animales sociales. Es decir, acepto que necesito del contacto con el otro, que soy un mamífero, que no me sirve mandar un WhatsApp y ya está. Estamos diseñados para relacionarnos de forma cercana, de forma familiar con otros humanos. Pienso que hay que ir con cuidado con abusar de la soledad. Con abusar de la soledad diciendo que, por ejemplo, buscamos la conexión con Dios, lo divino, el universo, el cosmos, la unidad o lo que sea. No niego que podemos estar en comunidad con el universo y sentir una plenitud y un éxtasis sin igual, pero que no sea una excusa, que no sea una espiritualidad escapista, como muy a menudo veo. El ser humano es experto en autoengañarse y en encontrar motivos de gran altura moral para encubrir nuestras inseguridades. Si abusamos de la soledad, por el motivo que sea, evitando así las oportunidades de conectar con otros, nos arriesgamos a acabar aislados y incluso en ansiedad y en depresión, lo cual son palabras mayores. Luego, por otro lado, otra manera de entender lo que supone para mí la aceptación de mi humanidad es que, aunque podemos ser selectivos buscando personas afines, a menudo
tenemos demasiadas expectativas. Tenemos expectativas demasiado idealizadas y de hecho reflejan el habernos idealizado, estas expectativas idealizadas. Haber hecho trabajo personal no nos hace tan evolucionados como creemos. Es habitual escudarnos en ese elitismo psicológico, como si los demás fueran demasiado mediocres para nosotros. ¿Es delicado juzgar a los demás como inferiores? Yo creo que, o yo prefiero al menos hablar de que uno, con el tiempo y el trabajo personal, define su forma de ser en una dirección u otra y luego busca gente afín, pero que no es mejor. No niego que puedan haber niveles en diferentes aspectos, pero creo que es problemático establecer criterios para categorizar personas, además en forma tan general. Tampoco voy a entrar en este jardín, por lo que quisiera resumir diciendo que tenemos mecanismos para justificar el no relacionarnos y así justificar que alguien no está a nuestra altura y es la excusa perfecta. Son excusas para conseguir evitar ese momento de encuentro con el otro donde la naturalidad de lo humano acontece, donde no todo tiene que fluir fácilmente, donde hay errores, malentendidos, momentos incómodos, donde nuestra humanidad y patetismo se acabará revelando, donde no estamos por encima dominando la situación, sino vulnerables. Aceptar nuestra imperfección puede ser el camino más rápido de llegar al otro en lugar de esperar a cruzarnos con la perfección que creemos merecer. Un último consejo, y no sé si el mejor, pero puede que sea todo esto tan sencillo como escribir a un viejo amigo o a un compañero de trabajo y proponerle hacer un café.